Hermanos, buenas tardes, que el Señor les bendiga, espero se encuentren bien y vamos a seguir con nuestro estudio del libro de los Salmos y vamos a ver el día de hoy el Salmo número 14. Este salmo es un salmo didáctico, un salmo sapiensal y nos va a hablar de dos tipos de personas, nos va a contrastar entre el sabio y el insensato, o el necio y el sensato. De esto nos habla el David en este salmo. Repito, su propósito es enseñarnos. Y vamos a ver cómo inicia. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. No hay Dios. Dios no existe. Quiero que recordemos que David está escribiendo, inspirado por el Espíritu Santo, pero le escribe también, va dirigido a su público, es el pueblo judío, el pueblo de Dios en primera instancia. Así que no está hablando de está hablando de un ateísmo práctico, no está hablando de alguien que no conoce a Dios, sino de alguien que sí conoce a Dios, pero lo niega, que deliberadamente está negando la existencia de Dios, que deliberadamente declara, o confiesa o cree que no hay Dios. Con toda intención dice, Dios no existe. Dios no existe. Por supuesto, esto, al negar a Dios, ya no hay autoridad, ya no hay temor y hay libertad para hacer y deshacer, diríamos. Y David lo dice así: se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Todos se desviaron, aún se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos se han corrompido, o sea, de lo que hay en el corazón se manifiesta en la conducta, en el caminar, en el actuar. El quitar a Dios, el negar a Dios, el no tomar en cuenta a Dios, deja libertad. Que a la vez este salmo entonces nos pone en la actualidad, en lo que vivimos y estamos viendo el día de hoy. El negar que exista la verdad, el negar que haya una autoridad y decir que todo es relativo, por ejemplo. O sea, lo que para ti es bueno, para mí no lo es. O lo que para mí es malo, para otros no lo es. ¿Por qué? Porque se cree y se piensa en una relatividad. Pero David dice, eso es necedad. Para nuestro mundo, incluso para aquel que negaba a Dios, eso es civilización, eso es ser educados, ser de primer mundo, pero la Biblia les va a llamar insensatos, ignorantes, locos, dice literalmente. El Naval, dice el necio, no hay Dios. Y reitero, lo dicen con toda intención. El apóstol Pablo también escribió en Romanos 1, versículo 21-22, dice Pablo, pues a pesar de haber conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón se llenó de oscuridad. Sus razonamientos. Recordemos que el Salmo no lo están expresando, o sea, no están publicando, gritando, no hay Dios, sino comienza en su corazón. Dice Pablo, en su razonamiento, su necio corazón fue entenebrecido. Aunque afirmaban que eran sabios, se hicieron necios. Por eso menciono que en nombre de la civilización, de la cultura, se niega a Dios y se hacen atrocidades, se hace barbarie. Un ejemplo, el aborto. El estar a favor del aborto, lo cual es crueldad, lo cual es asesinato a la luz de la Biblia, pero se habla de modernidad o de posmodernidad, de ser civilizados, de ser de primer mundo. Y por supuesto al que dice que Dios existe y que hay una autoridad y que la Biblia es la verdad,
se tilda de ignorante, de necio. Pero la Biblia dice que el insensato es el que no toma en cuenta a Dios, que el impío es el que quita a Dios de su corazón y de su vida. La Biblia le va a llamar impío, sin piedad. Y el piadoso es el que toma en cuenta a Dios, que es el otro lado, es el otro personaje de este salmo. El Nabal, el necio, y el sensato. En el versículo 2 dice, para ver si había algún entendido que busque a Dios. La otra persona, el otro tipo de persona es el entendido, el sabio, el que toma en cuenta a Dios, el que realmente es sabio. No el que tiene conocimiento, no el que sabe mucho, sino el que teme a Dios. Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El principio de la sabiduría es temer, es honrar, es respetar, es obedecer a Jehová. Job dice en su capítulo 28, versículo 28, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal la inteligencia. Apartarse del mal es ser inteligente. Repito esto porque a veces confundimos esta parte. Hablamos, por ejemplo, de nuestros hijos, son muy inteligentes, son sabios, y ciertamente lo son. Quizás saben mucho, son muy hábiles, pero la sabiduría, a la luz de la Biblia, no es solamente conocer y saber, no es solamente habilidad, no solamente es destreza, sino inteligencia es apartarse del mal. Entonces, a la luz de Proverbios, un joven, un muchacho, un niño, un adulto inteligente es quien se aparta del mal. Ese es un inteligente, dice Job. Apartarse del mal, la inteligencia. O sea, tomar en cuenta a Dios, tener presente a Dios. Y el necio dice no hay Dios, Dios no existe, quita a Dios de su vida. El justo, el sabio, toma en cuenta a Dios. ¿Y eso cómo lo hace? Versículo 7. Esperando en el Mesías, esperando en el Salvador, dice el 7, o que de Sión saliera la salvación de Israel. De Sión viene la salvación, de Israel viene la salvación. La Biblia española traduce la palabra salvación como el Mesías, que de Sión viene el Mesías, tomándolo literalmente la palabra salvación. El Mesías, el Salvador viene de ahí. El justo, el sabio, espera su salvación en Dios. Es salvo porque Dios, en su gracia, lo atrae hacia sí. El justo es alguien que confía en Dios, que tiene fe en Dios, que deposita su esperanza en Dios. Y en lo que dicen los versículos anteriores, regresando al Nabal, al necio, no tiene entendimiento, devoran a mi pueblo, dice el versículo 4, pero en el 5 dice, ellos temblaron de espanto porque Dios está con la generación de los justos. Dios está con los justos, o sea, el sensato es justo, el sabio es justo. 6, del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Ellos esperan, confían en Dios, no en sí mismos, sino en Dios. Depositan su fe en Dios. El justo cree en Dios, confía en Dios, tiene fe en Dios y por lo tanto actúa, vive de manera piadosa. Regreso al 2. Jehová mira desde los cielos para ver si había algún entendido que busque a Dios. El pío busca a Dios. Están buscando a Dios.
temen a Dios, que es lo que dice Proverbios. El sabio, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Es temer a Dios, es honrar a Dios, es obedecer a Dios, es creer. No pensar en cosas relativas, sino saber que Dios es la autoridad, que la palabra de Dios es la verdad, que la Biblia es nuestra regla de fe y conducta. Ahora, la primera parte del Salmo, el apóstol Pablo lo cita en Romanos 3, afirmando que nadie es justo, que no hay justo ni siquiera uno. Todos han pecado, todos se desviaron, no hay quien haga lo bueno. Y nos habla, repito, que delante de Dios nadie es justo. No hay justo ni siquiera uno. Todos se han desviado. Pero el piadoso es aquel que espera y que cree en Jesús, que sabe que la salvación viene de los judíos, como dice Juan 4:22. La salvación viene de los judíos, viene de Sión, como dice el Salmo. La lenguaje actual traduce Juan 4:22, el Salvador saldrá de los judíos. Aplicándolo a nosotros el día de hoy, o a la luz del Nuevo Testamento, el Salvador viene de los judíos. Confiamos y creemos en Jesús para los creyentes. El piadoso, el sensato es aquel que deposita su fe en Dios, que cree en Jesús, que reconoce la gracia de Dios, que somos salvos por la gracia de Dios. Y el creer en Jesús nos hace justos. David va a decir que Dios está con la generación de los justos, no los que no han pecado, los inocentes, sino el justo. A la luz de Romanos 5, somos declarados justos por Jesús, por la obra de Jesús, por la obra del Mesías, del Señor. Se nos declara justificados. Somos justos por lo que Él hizo, por lo que Él ha hecho. Y por supuesto, Él es el Salvador, pero además Él es el juez. Dice el 5 del Salmo 14, ellos temblarán de espanto. O sea, por un lado, en los primeros versículos notamos que la maldad domina, no hay nadie que haga lo bueno. Parece que los malos y la maldad domina, gobierna, reina y de hecho oprime, porque decía al principio que donde se quita a Dios, donde no se toma en cuenta a Dios, hay crueldad. Y parece que el gobierno lo tiene la maldad, lo tiene la necedad. Y es lo que vemos, el pobre, dice, es oprimido. Del consejo del pobre se han burlado, hay opresión hacia el prójimo, hacia el necesitado. El justo, el que es parte del pueblo de Dios, sufre violencia. Parece que la maldad domina, pero desde el versículo 2 afirma que Jehová mira desde los cielos. De hecho, la palabra Dios está 7 veces en el Salmo, afirmando que el gobierno, que el control, que Dios tiene todas las cosas. Y a eso nos lleva Pablo, y con esto termino. Dice Pablo en Hechos 17, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar. Manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y en lo que dice el versículo 5, o sea, ellos al principio creen tener el poder, quienes han quitado a Dios, quienes niegan a Dios, pero su final, su desenlace es terror y fracaso. El que sufre, el piadoso, al final recibe la protección de Dios. Es protegido, es su esperanza. Dios está con ellos.
Dios manifiesta su bondad en ellos, y el insensato, el que no toma en cuenta a Dios, termina con temor, con terror y con un fracaso en su vida. Entonces el llamado, citando a Pablo nuevamente, es arrepentirse, porque un día daremos cuentas en el tribunal de Cristo. Y habrán dos tipos de personas: el insensato y el justo, el sabio, el que edifica su casa sobre la arena y el que edificó su casa sobre la roca. La roca es Cristo. Que el Señor nos siga bendiciendo.